Éxodo capítulo 40. Éxodo 40, versículo 35. Dice así la palabra. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había instalado sobre ella y la gloria del Señor había llenado el tabernáculo. Y cuando se alzaba la nube desde el tabernáculo, los hijos de Israel partían en todos sus trayectos, pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que se levantaba. Porque la nube del Señor permanecía de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego en él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y ahora 33, capítulo 33, versículo 9, dice así, 33, capítulo 33, 9 dice: y ocurría que cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda mientras él hablaba con Moisés. Y todo el pueblo veía la columna de nube detenida en la entrada de la tienda, y todo el pueblo se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su propia tienda. Y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre suele hablar con su amigo. Luego volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del medio de la tienda. Amén. Dos pasajes de Éxodo 40 y Éxodo 33. En estos dos pasajes habla de la nube, habla de Moisés en el tabernáculo y pues yo viendo estos versículos uno se sorprende y aprende y dice qué hermoso lo que le ocurrió a Moisés, lo que le ocurrió al pueblo de Israel, lo que le ocurrió también a Aarón, que fue quien usó Dios como instrumento para que fuera el que hablara por Moisés, cuando Moisés tenía temor de hablar. Cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés puso excusas diciendo que era tardo en hablar, que era un poco quedado, que en esa parte de hablar, y que por qué no enviaba a otro. Y ahí es donde él le dice: por ahí viene a tu hermano Aarón y él hablará por ti. Y entonces vemos todas estas experiencias con respecto a Moisés en el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde estaba la presencia de Dios. El Señor, cuando habló con Moisés en el monte Sinaí, le dio todas las indicaciones, los mandamientos, pero también le habló lo del tabernáculo, que hiciera esto. Por eso duró 40 días allá oyendo al Señor todas las indicaciones que le daba. En Éxodo capítulo, desde el 25, 26, 27, todos estos versículos, todos estos capítulos de Éxodo 25, nos vemos ahí cuando el Señor le dio las indicaciones, cómo era el tabernáculo, cómo debía hacerlo, las medidas, todo muy específico. Todos estos capítulos fueron una explicación de lo que Moisés debía hacer. Y luego cuando llega al capítulo 33, le dijo estas palabras: cuando entraba a la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda. O sea, cuando Moisés entraba al tabernáculo, a la tienda de reunión, primero dice que la nube estaba ahí, pero después cuando Moisés entraba, también la nube se posaba en el tabernáculo. Y el pueblo de Israel, al ver que estaba la nube, que estaba la presencia de Dios, ellos alrededor del tabernáculo, no sé si ustedes han visto esta historia o este dibujo o han leído que todas las tribus de Israel se rodeaban alrededor de todo el tabernáculo, cada tribu estaba alrededor. Y ellos, cuando veían esta manifestación de la gloria de Dios, de la nube de Dios, lo que hacía era que cada familia de sus casitas, digamos,
de sus casas portátiles que tenían cada quien, cada uno salía a la entrada de su casa y al ver que estaba la nube, ellos dicen, se postraban, esperando que Moisés hablara con Dios, y luego salía y luego regresaba Moisés y le daba las indicaciones. Pero entonces yo lo que veo con esto es que el pueblo tenía una reverencia con la presencia de Dios. Había un respeto hacia lo que el Señor les hablaba cuando estaba la nube. Dice, la nube durante el día y en la noche una columna de fuego. O sea, siempre el Señor estaba con ellos. Pero en el 40, versículo 37, les dijo el Señor, pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día que se levantaba, porque la nube del Señor permanecía de día sobre el tabernáculo y de noche el fuego. O sea, mientras estaba la nube ahí, ellos no podían pararse, no podían avanzar, tenían que esperar que la nube se levantara para poder ellos avanzar. Esa era la forma como estaban siendo guiados a través del desierto. La enseñanza se llama, no pueden levantarse si la nube no se levanta. Cuando mira uno este versículo de que el Señor les dijo esto a Moisés y a Israel, no se pueden levantar si la nube no se levanta. No pueden avanzar si Dios está ahí todavía con Moisés. O sea, ellos no podían tomar esa decisión. ¿Y qué es lo que podemos ver? Vuelvo y digo, esto es reverencia. Reverencia significa respeto, reverencia significa honra, reverencia significa obediencia, reverencia significa, o sea, un respeto por las cosas de Dios. Esto es lo que quiere decir de alguna forma reverencia. Ahora, si miramos estas palabras que el Señor le dijo a Moisés, no pueden levantarse si la nube no se levanta, significa, no pueden hacer lo que a ustedes les parece si yo no les digo. No pueden moverse hasta que yo no les diga que se mueven. No pueden hablar hasta que yo no les diga que hablen. Cuando uno mira la palabra de Dios, casi toda la Biblia nos muestra cosas así. No hagan lo que yo no les he dicho que hagan, o no se pongan a decir cosas. Hasta dice también la Biblia, no inventen. No pueden tomar decisiones por tu cuenta si no te he dicho que lo hagas. Esto, digamos que de alguna forma pasa en la mayoría de seres humanos. Nosotros tomamos decisiones por nuestra cuenta y después que vemos la cosa como fea, entonces decimos, Señor, ayúdame, Señor, auxilio, Señor, líbrame de este problema. Pero ¿cuándo es que lo hace el ser humano? Después de que ha cometido los errores, después de que ha tomado las decisiones por su cuenta, después de que ve las cosas complicadas, es que dice, Señor, ¿dónde estabas? Señor, ayúdame. Pero lo que vemos es que hasta en la oración del Padre Nuestro se ha dicho, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Es como un decir de una palabra, pero realmente el hombre dice, hágase tu voluntad y hace la voluntad de cada quien. Ahora, ¿a quién vemos nosotros en la palabra que le ocurrió esto? No puedes tomar decisiones. No hagas lo que yo no te he dicho que hagas. El primer rey de Israel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 3. Les voy a leer rápidamente lo que dice aquí. Samuel dijo a Saúl, Samuel fue un profeta, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Por tanto, escucha ahora la voz de las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. Me acuerdo de lo que Amalek hizo a Israel, cómo se interpuso en el camino cuando salieron de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek, consagra al exterminio todo lo suyo sin tenerle compasión. Harás morir desde el hombre hasta la mujer, desde el niño hasta el lactante, a buey y oveja, camello y asno. Cuando uno mira estos versículos de la Biblia, cualquier persona que no ha tenido una experiencia o un conocimiento de la Biblia
puede decir, Dios es malo, Dios está loco, ¿por qué Dios manda a exterminar? Porque aquí dice, el Señor le dijo, vaya y extermina a Amalek, pero no solo a Amalek, a los niños, a las mujeres, a los ancianos y hasta a los animales. O sea, vaya y destruye todo. La pregunta, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios permite eso? Es la respuesta la siguiente. Dios le dijo al hombre en Génesis, puedes tomar de todos los frutos, pero hay uno que no puedes tomar, si lo tomas viene muerte. El hombre desobedeció a esa voz, engañado, y tomó el fruto prohibido. Desde ahí vino la muerte, pero no fue una muerte instantánea, la de Abraham, la de Adán y Eva. Por lo menos dice los años de vida de Adán, 930 años. Quiere decir que Dios le dijo, si desobedeces, muerte, pero no fue instantáneo, fue un tiempo, 900 años más bien. 930 años pasaron para que llegara la muerte. Entonces, ¿qué ocurrió con todo esto? Muerte es consecuencia de la desobediencia, pero lo que vemos con todo esto es que desde ahí el ser humano se hizo esclavo del pecado, y por esa razón nosotros vemos que el Señor le dice a Abraham, tu descendencia será esclava 400 años. La esclavitud es consecuencia del pecado o algo paralelo. La esclavitud tiene que ver con el pecado. Pero el Señor le dijo a Moisés, te voy a dar lo que le prometí dar a Abraham, Isaac y Jacob, la tierra de Canaán. Pero ¿qué ocurrió con Moisés? Para él llegar a ese lugar, que era la tierra prometida, tuvo que ir y pelear. Y más que todo Josué y toda esa generación de Josué y Caleb fueron los que pelearon para poder llegar a poseer la tierra que estaba habitada por otras personas, pero esa tierra ya se le había prometido el Señor 430 años antes a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y entonces lo que podemos ver es que como el hombre, como Adán y Eva desobedecieron, entonces ahora Dios no podía de alguna forma como explicarles de una forma muy espiritual para que actuaran en el Espíritu, porque el Espíritu Santo no estaba en todos los hombres, sino solamente en sacerdote, profeta y rey, era que estaba el Espíritu Santo. Quien era guiado por el Espíritu Santo, pues actuaba de acuerdo al Espíritu Santo. Pero la mayoría de hombres del pueblo de Israel, ninguno tenía el Espíritu Santo, y entonces las órdenes del Señor era, vayan y posean la tierra, y la única forma de poseerla era a la fuerza. Significa, tienen que pelear para tomar lo que les pertenece. El pueblo de Israel tuvo muchas peleas, y son tantas que todavía hoy está peleando Israel. Ahora, ¿por qué Israel todavía está peleando hoy? Es la pregunta que uno se hace, ¿no? Uno la entiende, pero muchas personas están diciendo, ¿por qué Israel está peleando si es el pueblo de Dios? Israel todavía está en guerra porque Israel todavía no ha aceptado al Mesías. Cuando Israel acepte que Jesús es el Mesías, para ellos cesan las guerras de forma física y viene ahora la guerra espiritual, porque nosotros como cristianos entendemos que Jesucristo es el Señor, y Jesús enseñó en la palabra, no ojo por ojo. Él se dijo a sus antepasados, Antiguo Testamento, Israel. Pero ahora yo les digo que no puede ser de esa manera, de ojo por ojo, sino que el que te dé por una mejilla, pon la otra. Entonces Jesús vino a decir algo de una forma como diferente, más bien. El que te pide, dele. El que te pide prestarle, dele. El que te pida que lo ayudes, llévale una milla más. Pon la otra mejilla, perdona. Entonces, para el pueblo de Israel, como para ellos todavía Jesús o el que vino no es el Mesías, ellos siguen esperando el Mesías y siguen en guerras. Pero cuando Israel en su mayoría, en su gran mayoría, reconozca que Jesús es el Mesías, alegrémonos y preocupémonos. ¿Por qué? Porque ya está la venida de Jesús. Cuando Israel
acepte al Mesías, diga, ay, está más cerquita la venida, ya viene, porque esa fue la profecía, que cuando se cumpliera, que Israel volviera a ser injertado en la raíz, como dice Romanos 11, ahí es donde viene otra vez, nuevamente, Jesús, por segunda vez por la iglesia. Porque ya ellos aceptan y entran dentro de la iglesia Israel. Por esa razón, el Señor les dijo en el Antiguo Testamento, vaya y me extermina a todos. Ahora, ¿por qué razón? Si nosotros hoy viéramos que en un hogar, en una familia, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, en los tiempos antes de venir Jesús, y en un hogar de cualquier familia hubiera alguien ladrón, pícaro, asesino, violador, ¿sabe qué hacía el Señor? Le decía al profeta, vaya y me trae a ese, pero me trae a toda la familia, al papá, a la mamá, a los hijos, a todos, y me los acaba. Ahora, ¿por qué era? Porque era que necesitaba acabar, como se dice, todo eso para que no se siguiera contaminando. Pero si se dejaba a alguien vivo, volvía otra vez a continuar el problema. Entonces, esto fue en el Antiguo Testamento que el Señor le decía a Israel, vaya y pelee, vaya y posea la tierra. Y así ocurrió. Y entonces ahora, volviendo al pasaje este de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, del 1 al 3, el Señor le estaba diciendo a través del profeta a Saúl, ve y me unes a Saúl, pero después le dice en el versículo 2, así dice el Señor de los ejércitos, me acuerdo de lo que Amalek hizo a Israel, cómo se interpuso en el camino cuando salieron de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek, consagra el exterminio todo lo suyo sin tener compasión. Harás morir desde el hombre hasta la mujer, desde el niño hasta el lactante, a buey, oveja, camello y asno. O sea, acabe con todo. Luego en el versículo 8, para no leer mucho, salten al 8, hizo Saúl lo siguiente, y capturó vivo a Agag, rey de Amalek. O sea, no le quitó la vida al rey. Y exterminó todo el pueblo a filo de espada, dejó la cabeza. Pero Saúl y el pueblo dejaron vivo a Agag y no quisieron destruir lo mejor de las ovejas y de la vacada y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno. Solamente destruyeron lo inservible y sin valor. Versículo 13. Entonces Samuel fue a Saúl y Saúl le dijo, el rey Saúl cuando vio al profeta dijo estas palabras, bendito seas tú, Señor, he cumplido el mandato de Dios, dijo el rey Saúl. Pero Samuel respondió, entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que hay en mis oídos? Y el mugido de vacas que estoy oyendo. O sea, mientras estaba el profeta hablando con el rey y le decía el rey Saúl, he hecho todo lo que me dijo Dios que hiciera. Y el profeta escuchaba que hacían me, mu, las vacas y las ovejas, y las oía, ¿no? Y decía, pero yo oigo gemidos y yo oigo animales. Y Saúl dijo, los han traído los amalecitas, de los amalecitas, porque el pueblo dejó aparte lo mejor de las ovejas, de las vacas para sacrificarlas a Dios, pero hemos destruido el resto totalmente. O sea, Saúl obedeció a medias. Versículo 18. Y el Señor le dijo a Saúl, y el Señor te confió y dijo, ve y extermina por completo a los pecadores, a Amalek, y haz guerra contra ellos hasta que los acaben. ¿Por qué entonces no escuchaste la voz del Señor y te has precipitado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Y Saúl respondió a Samuel, mire la respuesta de Saúl, al contrario, he obedecido la voz de Dios y fui por el camino que el Señor me envió y he traído al rey y he tomado las ovejas, las mejores, para sacrificar a Dios. Ajá. ¿Qué es todo esto? Que el rey Saúl
no obedeció por completo la orden, sino que él sacó su propia conclusión y el Señor no le había dicho esto. Por eso el punto que dice, no puede tomar decisiones si yo no le he dicho que las haga. El Señor le había dicho a través del profeta, ve y me destruye a todos, me los acabas a todos. Y él, como por congraciarse, dijo, bueno, dejo al rey, que es como un premio grande traer al rey. Traer al rey significa una victoria. Y traigo los mejores animales porque cuando presente sacrificios a Dios, presento animales buenos, no animales débiles ni enfermos, sino lo mejor. ¿Qué es lo que ve uno con todo esto? Que si el Señor no dijo que hiciera, no debemos hacerlo. Por eso el título de la enseñanza, no pueden levantarse si la nube no se levanta. O sea, no pueden moverse si yo no les digo que se muevan. No pueden tomar decisiones si yo no les digo que tomen esas decisiones. Y creo que eso le pasa a uno, ¿no? No pueden hablar si yo no les he mandado hablar. ¿Cuántos profetas no hay diciendo, el Señor dice, pero de acuerdo a la situación o a lo que se entera de lo que pueda estar pasando? Por eso es que ya lo he dicho y vuelvo y digo, la mayoría, todos los predicadores que llegan aquí a la iglesia, cuando vienen, nosotros evitamos compartirle mucho de la iglesia. Mire, ¿cómo está la iglesia? Bien, pastor, bien. No le decimos, no, está pasando esto, esta bendición, estamos en la construcción, esto. No, porque no queremos que después ese pastor o ese profeta venga y diga, el Señor te dice, pastor. Y entonces el pueblo diga, uy, ese hombre sí es de Dios. Claro, si se enteró de lo que yo le conté y luego viene y me da una misma palabra, pues entonces cualquiera dice, qué bendición. Entonces, ¿qué ocurre? Uno no cuenta, ¿para qué? Para que cuando hable uno diga, sí es Dios porque yo no le había dicho nada. Sí es Dios porque no le habíamos comentado nada. Entonces, qué bueno es esto de que uno pueda estar seguro de que el hombre o mujer que hable de parte de Dios, realmente Dios lo mandó a hablar. Y si el Señor dijo no se levanten, si la nube no se levanta, también significa no hablen si yo no les digo que hablen. No pueden decir revelación de la palabra si lo que está diciendo no lo dice la Biblia. No pueden decir el Señor dijo si no te ha hablado a tu corazón. No puedes levantarte para irte y decir el Señor me llamó como ministro y por eso me voy a otro lugar. Que de repente alguien de aquí en la iglesia diga, no, el Señor me llamó y me dijo que fuera evangelista. Y se va. Y empieza a visitar iglesias a decir que es evangelista de nacer de nuevo. Aquí no ha pasado. Pero sí uno se entera y ve cuando llegan hace mucho tiempo, ya no ha vuelto a pasar eso aquí en la iglesia, el Señor como que nos ha guardado. Pero sí, hace mucho tiempo han llegado personas que dicen, soy evangelista. ¡Ay, qué bien! Y lo recomiendan. Pero usted, su pastor. Ah, no, el pastor allá. ¿Y dónde se congrega? No, yo no tengo iglesia, tengo ministerio. Lo más seguro es que Dios no lo mandó. Lo más seguro es que se está mandando por su propia cuenta. Por eso el Señor dice, no se levanten, no digan, no actúen si yo no les digo que hagan. Y así ocurre en la iglesia del Señor, en el mundo entero. Aquí ha pasado experiencia hace muchos años, nos ha pasado eso de muchos predicadores que llegan y entonces se ofrecen y otro los recomienda y entonces uno como que ya, como a uno ha pasado, ya tenemos ya tiempo y experiencias, entonces ya uno no acepta a cualquiera que venga a decir que viene de parte de Dios, pero no se congrega en ninguna iglesia y dice que es pastor o dice que es profeta o dice que es apóstol, pero no está sujeto a nadie, está sujeto a él mismo. Entonces, eso es hacer cosas por cuenta de cada persona y Dios no lo ha mandado. Si Dios lo mandó, uno puede llamar y decir, mire, pastor, este hermano que es evangelista, es de su iglesia. Sí, pastor, yo lo envié. Qué bendición. Viene una bendición para la iglesia.
Pero si viene alguien por su propia cuenta, Dios no lo ha mandado. Amén. Otros dicen, no puede o no podemos decir, no puede alguien decir que es pastor si el Señor lo ha llamado. Ajá. Ahora lo siguiente. En el tabernáculo, los que podían entrar a presentar sacrificios eran los sacerdotes. El sumo sacerdote entraba una vez al año al tabernáculo para presentar sacrificios por el pueblo y por él, el sumo sacerdote. Pero otros sacerdotes entraban continuamente a presentar sacrificios. Ahora, ¿quiénes fueron escogidos como sacerdotes en los tiempos de Moisés? El hermano de Moisés, llamado Aarón. Aarón fue el primer sacerdote. ¿Y quiénes más fueron sacerdotes? Los 4 hijos de Aarón: Nadab, Abiú, creo que es Eleazar. 4 hermanos, 4 hijos de Aarón. Y Aarón eran los autorizados en el pueblo de Israel para presentar sacrificios y poder entrar a la presencia de Dios. Pero recuerden que el Señor había dicho: no se levanten si la nube no se levanta. Cuando el pueblo de Israel veía la nube en la entrada del tabernáculo, ¿qué hacían? Se postraban. Todos salían de sus casas y se postraban con reverencia por la presencia de Dios con Moisés. Pero ¿qué ocurrió con los hijos de Aarón? Levítico capítulo 10, versículo 8 dice lo siguiente: habló el Señor a Aarón diciendo: cuando entréis en la tienda de reunión, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni licor fuerte, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Versículo 10, fíjese cómo dice: para poder distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Ajá, ¿quiénes eran los que iban a distinguir esto? De entre lo santo y lo profano, puro, inmundo y limpio. Los sacerdotes, Aarón y sus hijos. Ellos no podían tomar ni vino ni licor fuerte. Eran consagrados para Dios para poder presentar sacrificios por el pueblo. Cuando ellos no tomaban vino ni licor, cuando ellos, o mejor dicho, cuando ellos obedecían a todos los mandatos que el Señor le dio, los sacerdotes podían discernir, podían captar, podían ver lo malo, lo bueno, lo inmundo, lo limpio, lo santo y lo profano. O sea, recibían ese don por no tomar licor, por obedecer al Señor. Pero vayamos al versículo 1. Esto fue la orden, aunque esta orden fue dada también antes. Pero en el versículo 1, mire lo que pasó. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Dios fuego extraño, que él nunca les mandó. Y de la presencia de Dios salió un fuego que los consumió y murieron en presencia de Dios. Ajá. Recuerden que la enseñanza dice: si la nube no se levanta, no se levantan. O no se levanten hasta que la nube no se vaya. Si el Señor no les dijo, o más bien les dijo, tienen que ser santos, tienen que no tomar licor, para que puedan diferenciar entre lo santo y lo impuro, lo inmundo y lo limpio, ¿qué ocurrió con ellos? En el versículo 1 y 2 el Señor les dice esto, que ellos tomaron y presentaron incienso. Ajá, ¿cómo uno puede relacionar eso? Si ustedes han visto los sacerdotes de hoy en la Iglesia Católica, ustedes ven que ellos echan incienso en una bichita y empiezan a mover así, ¿sí? Bueno, aquí no lo hacemos porque estamos en el Nuevo Testamento, ¿no?
¿Pero por qué ellos lo hacen? Porque están tomando de lo que pasó con los sacerdotes del Antiguo Testamento y todavía quieren seguir presentando incienso. Por eso es que ellos lo hacen hoy en la Iglesia Católica. O sea, uno como dice, ahora la agarro. En el Antiguo Testamento se hacía eso, hoy lo siguen haciendo. Pero ¿qué ocurrió con Nadab y Abiú? Ellos hicieron eso de presentar sacrificio e incienso delante de la presencia de Dios en el tabernáculo, pero se murieron de una forma instantánea. Ahora, en los versículos 8 y 10 y versículos siguientes, el Señor le dice: llame ahora a sus otros 2 hijos para que sean los que presenten sacrificio, porque estos 2, de alguna forma, ya se murieron. Moisés habló con Aarón y Aarón dijo: ¿qué más? Mis hijos cometieron ese error. ¿Cuál sería el fuego extraño? Porque aquí dice: presentaron fuego extraño. Cuando entres en en el 1 y 2 dice: ofrecieron en presencia de Dios fuego extraño que Él nunca les mandó. Probablemente de entrar a ofrecer incienso con licor tomados. Y recuerden que los sacerdotes no podían, debían estar puros, debían estar guardados. Por eso es que en los tiempos de Zacarías, en los tiempos del Evangelio de Lucas, cuando el sacerdote Zacarías dice que le tocó por suerte entrar a presentar sacrificio, y cuando él estaba allá, se le aparece el ángel y pues quedó mudo, porque no le creyó de alguna forma a la oración que le habían dicho: tu oración fue oída. Llegó a la presencia de Dios y pasó mucho tiempo, y tal vez él se había olvidado o había dicho: hasta ahora me viene a responder Dios, ya no tengo fuerza. ¿Y cómo es ese cuento? Si no me respondió cuando tenía fuerzas, ahora me va a responder cuando ya estoy muy anciano y que voy a ser padre. En esos tiempos, fíjese que él entró a ese lugar, le tocó. A los sacerdotes los amarraban con una cuerdita, como para si acaso no salía, los jalaban. Dice: estaba en pecado el sacerdote, se murió. Estaba de tremendo el sacerdote de ese tiempo, por decir. Nadab y Abiú presentaron fuego extraño. Ahora lo siguiente: ¿por qué pasó esto? Si estaban en el altar, si fueron los escogidos, si fueron los elegidos, estaban presentando algo como bien y estaban mal, y por eso se murieron. Ahora el Señor le dijo a Adán y Eva: si desobedeces, mueres. Vivió 930 años. Pero ahora con ellos, desobediencia y muerte instantánea. Lo que uno puede ver con todo esto es que el Señor dice: viene la muerte, pero dura un tiempo. Pero uno no sabe cuándo es el tiempo, y por eso con ellos fue de una forma instantánea. Ahora, ¿qué es lo que uno puede ver con esta situación de los hijos de este sacerdote que fue el escogido por Dios, que era el que hablaba como profeta por Moisés? ¿Quién tendría la culpa de la muerte de estos hijos? ¿Serían ellos mismos? Probablemente ellos. Pero ¿saben quién tuvo culpa de esto? El padre. Aarón tenía culpa de la muerte de sus hijos. Ahora, ¿por qué yo puedo decir que Aarón tenía culpa? Porque de alguna forma era un sacerdote que le gustaba congraciarse. Era un sacerdote que era complaciente. ¿Qué pasó? Cuando Moisés se demoró 40 días y no bajaba, ¿qué dijo el pueblo? Moisés, haznos un Dios. Aarón, ando un poquito enredado. Aarón, haznos un Dios. Y el sacerdote complació al pueblo y les hizo un Dios, y salió un becerro de oro. Si él fue complaciente con el pueblo, pues también era complaciente con sus hijos. Y tal vez no los corregía. Y tal vez a veces veía que como que les gustaba tomarse su vinito. Y el Señor ya le había dicho: ni vino ni licor fuerte. Pero sigamos con otros hijos.
No nos quedemos con los hijos de Aarón solamente. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Aquí hay otros hijos. Hijos del sacerdote Elí. Dios había llamado a Samuel desde que era un niño. Cuando era niño y estaba sirviendo Samuel en el templo, Samuel fue el hijo de Ana, la mujer que lo pidió, y le dijo: Señor, dame un hijo y te lo entrego a ti. Por eso cuando él creció, ya tendría una edad, un jovencito, y lo llevó al templo. Desde niño lo llevaron al templo. Y entonces estaba ahí Samuel en el templo sirviendo, pero no tenía conocimiento ni experiencia con Dios. Y entonces Samuel estaba durmiendo y escuchaba que lo llamaban Elí, que lo llamaban Samuel. Y entonces, ¿qué empezó a decir Samuel? Samuel iba por donde Elí y le decía: dime, Señor, dígame, Señor. Y le decía: yo no lo llamé. Y así fueron 2 veces más. Cuando pasó eso, dijo Elí: si vuelves a oír que te llaman, dígale: aquí estoy, Señor. Ese es Dios que le está llamando. ¿Qué pasó? Dios le habló a Samuel y le dijo lo que iba a pasarle a Elí y a sus hijos. Entonces dice ese versículo 13: porque le he hecho saber que voy a castigar definitivamente su casa por la iniquidad cometida al saber que sus hijos maldecían a Elohim y él no los refrenó. ¿Qué ocurrió? Elí era un sacerdote y no corregía a sus hijos. Y por no corregir a sus hijos, se terminaron muriendo antes de tiempo. Pero ¿qué ocurrió también con Samuel? Con el profeta Samuel, cuando ya era un adulto y ya era un profeta. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al versículo 5. Les leo rápidamente. Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito era Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de él, o sea, los mismos de Samuel, sino que se inclinaron a la ganancia deshonesta y recibieron soborno y pervirtieron la justicia. Entonces, fíjese, entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, constitúyenos un rey para que nos juzgue como tienen todas las naciones. Versículo siguiente dice que Samuel le dice a Dios, Dios se molesta porque el pueblo pide un rey. Pero ¿cuál fue la consecuencia para que el pueblo pidiera un rey? Que los hijos de Samuel, el profeta, que eran los que iban a quedar reemplazando a Samuel, eran corruptos, no hacían las cosas bien. Y entonces terminó diciendo el pueblo: no queremos que sus hijos nos gobiernen, porque así como vamos mal y con sus hijos como están, no, mejor que nos dé un rey. Samuel, un profeta de Dios, pero le faltó corregir a sus hijos, encaminarlos, y tal vez los hijos dirían: como mi papá es el sacerdote, como mi papá es el profeta, pues yo estoy sobre la bendición de mi papá y yo hago lo que quiera porque mi papá está ahí. Así le pasó a Elí, así le pasó a Samuel, a los hijos de Samuel, y así le pasó a los hijos de Aarón. Pero otro hombre, Job capítulo 1 versículo 4. En los primeros versículos el Señor dice sobre Job: temeroso, bendecido, prosperado, era respetado por el pueblo. Pero el detalle, versículo 4: sus hijos solían ofrecer banquetes en sus casas, cada uno en su día respectivo, y acostumbraban a invitar a sus 3 hermanos para que comieran y bebieran con ellos. Y ocurría que al finalizar los días del festín, Job enviaba por ellos para purificarlos, y levantándose de madrugada ofrecía holocaustos por todos ellos conforme a su número, pues decía Job: quizá mis hijos han pecado contra Elohim y blasfemado en su corazón. Y así hacía Job siempre. ¿Qué ocurrió con Job? Job fue probado. Job
perdió toda su riqueza, pero también se murieron sus hijos. Todos los hijos de Job se murieron. Quedó Job y su esposa. ¿Por qué todo esto? Porque hombres de Dios no corrigieron a sus hijos, sino que les acahueteaban, les aceptaban, les decían, está bien, pero ¿qué hacía Job? Job hacía algo más, porque Job, después de que llegaban sus hijos de la fiesta y del desorden, él presentaba sacrificios a Dios. Señor, perdona a mis hijos por lo que hicieron, perdónalos por el error que cometieron, por si acaso pecaron, por si acaso se embriagaron, por si acaso hicieron lo malo. Señor, te presento un sacrificio. Él perdió todo, Job perdió todo. Al final dice que volvió otra vez a tener riquezas junto con su esposa y que tuvo nuevos hijos. ¿Cómo creen ustedes que eran los hijos que vendrían después? Yo creo que Job no tenía que estar presentando sacrificios por sus hijos, sino que desde el principio era correa, palo y los enderezaba. A mí no me va a pasar lo mismo que con nosotros, los perdí porque no los corregí. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con todo esto, con esta enseñanza que el Señor me dio? El Señor dijo, no pueden levantarse si la nube no se levanta. Significa, no hagan con los hijos de Aarón. No presenten fuego extraño, si yo más bien le dije que no presentaran eso, que más bien se guardaran. ¿Y qué es lo que uno puede ver con todo esto? Que es que en la iglesia del Señor también puede pasar esto. Yo por lo menos como padre, pues he buscado corregir, ¿verdad? Y he corregido, por lo menos con Wilker. Pero por lo menos ahorita ya que Wilker ya creció, ahora están mis nietos y quienes los corrigen son ellos. Joana y Wilker corrigen a los niños. Pero ¿qué pasa con los abuelos? Uno como abuelo, como que quiere hacer lo que no pudo con sus hijos o no logró con sus hijos, y por eso es que hay el cuento por ahí de que los abuelos son alcahuetas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Ya uno dice, Dios mío, si no se corrige, ¿quién sabe qué pueda pasar? Si no se corrige a los niños. Mi esposa en estos días corrigió a uno. Y él como que, ay, abuela, como diciendo, abuela, no me eche al agua. Por ahí, no fue esa palabra, pero por ahí. Y entonces con mucho dolor lo ha corregido y le ha dicho a la mamá, mire lo que hizo el niño. Y a uno le duele porque uno dice, Dios mío, uno no quisiera, pero uno piensa y dice, no, es mejor que a uno le duela ahorita a que le duela en la cárcel. Porque cuando uno ve esta situación de las cárceles, hace poquito fui a la Guardia Nacional, que me invitó un pastor para que llevara la palabra allá y compartiera en la radio, y me dijo, pastor, va y dele una palabra a los presos. Y en una parte de la guardia ahí habrían como 15, de los tal vez 15, de un cuartico de 1,5, como 2 por 2, como 15 personas ahí, la mayoría jóvenes, como 2 adultos nada más. Y comencé a hablarles y compartir, y a uno le da tristeza ver a alguien que está pasando por situaciones así. Yo les hablaba y les decía, mire, la mayoría de cosas, no sé cuál sea la razón, no vengo a preguntarles, pero la mayoría es por dinero, por buscar beneficio, por buscar comodidad, por buscar esto. Bueno, otras razones más habrán, venganza, odio, pero la mayoría es por dinero que hacen las cosas. Entonces, ¿cuántas personas no hay presas que a uno le da tristeza? Jóvenes que porque no los corrigieron, que porque sus padres no fueron fuertes, que porque sus padres no fueron así, que le dijeron no y no, y con dolor no les dan lo que han pedido o no les complacen, y entonces
eso le ayuda. Cuando a alguien se le complace, se vuelve un caprichoso, un consentido, y no es que no hay que complacer a los hijos, sí hay que complacerlos, pero hay momentos en que es bueno decirles no. Ay, pero ¿por qué no? Es mejor decirles no, porque si a todo le dice sí, cuando después crezca le diga no, se levanta y hasta le da un golpe, por decir nada más un golpe, que puede hacer más. Entonces, ¿qué es lo que uno puede ver o yo puedo ver con esto? Yo le estaba pidiendo mucho al Señor por esta enseñanza, y esta palabrita del título de la predicación está dentro de la profecía. Dentro de la profecía que el Señor nos dio, hay varias palabras en este punto. Y está esa palabrita así como que no cuadra aquí. Así hay muchas palabras en la profecía, que uno mira y uno dice, hay muchas partes, palabras, oraciones en la profecía que casi no concuerdan. Hay muchas que concuerdan, pero hay unas que no, hay unas que están ahí solitas. Y cuando uno busca esas palabritas en la Biblia, uno dice, uy, el Señor como que nos echó una indirectica por ahí, como que nos dijo esta, y entre esas está esta. Y dijo el Señor, no pueden levantarse si la nube no se levanta. Cuando yo miro el pasaje, no lo dice de la misma forma, lo dice muy similar. Dice, versículo 37 de Éxodo 40, pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día que se levantaba. Mientras la nube estaba, el pueblo de Israel se quedaba quietico, pero cuando la nube de la presencia de Dios se movía, ellos se movían. Y el Señor nos dijo, no se levanten si la nube no se levanta. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Vuelvo y les digo, eso significa reverencia. Eso significa obediencia. Si el Señor dijo, esperemos que nos diga. Si el Señor no me ha dicho que diga, yo no voy a decir. Si el Señor no me ha mostrado, yo no puedo tomar una decisión porque a mí me parece. ¿Cuántas cosas no están pasando en el mundo? Y también lo dice el Señor en esas palabras. Por eso el mundo está como está. Y hoy vemos que el mundo está como está por muchas decisiones que el hombre toma. Y esta palabra, no se levanten si la nube no se levante, significa tengan reverencia en el altar con las cosas santas. ¿Qué dijo el Señor en la primera profecía? Unos punticos con respecto a los músicos. Dijo, músicos, no se levanten, no estén en el altar impuros. Claro, entonces cualquiera dice, pero yo he hecho lo que he hecho, mire, y no me ha pasado nada. ¿Sabe qué es eso? La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Si el Señor actuara de la misma forma que lo puede hacer, que alguien que se levante impuro, no solamente los músicos, cualquier predicador y las danzarinas, aquí en el altar, si se levanta impuro, se muere. Pero como que no ven que pasa nada, sigue su vida. Pero ¿cómo se muere? Espiritualmente baja y baja y baja. Y dirá, ¿qué me pasará? Porque está haciendo las cosas de una forma impura. Porque cree que puede presentar fuego extraño en el altar. Y el Señor dice, no se levanten hasta que la nube no se levante. Significa, no hagan lo que yo no les he dicho que hagan. Yo le estaba preguntando, Señor, mire, y hay muchísimas respuestas. Usted mismo es testigo de usted mismo. Cuando usted dice, Señor, ¿cómo hago para que usted me bendiga? Y empieza usted a buscar, muéstreme con la Biblia qué hacer para que me bendiga. Entonces, si le pedía a los muertos, dice, no, pero la Biblia dice que le pida a Jesús. Muertos, quédense quieticos, ya yo no más con ustedes, ahora con Jesús. No le pida a los santos, santicos, quédense allá, que ahora yo uso el nombre de Jesús. Y de repente después descubre que dice la Biblia, si no perdonan, no es perdonado. Le pido perdón a todo el mundo.
O sea, uno busca cada día cómo hacer para que Dios me responda. Y así he estado yo por mucho tiempo. Señor, muéstrame qué hago, y yo voy haciendo, pero de repente yo no pensé esta parte. ¿De quién es la culpa de que los hijos se hayan muerto? Del padre. El padre permitió y sus hijos hicieron y se murieron. Errores que han cometido aquí también por mi culpa, porque yo he permitido. En una profecía me dijo el Señor: no ponga a los adolescentes, primero averigüe cómo van en las clases. Eso lo dijo en la profecía. Pregunte cómo se portan en la casa y mire cómo están en la iglesia. O sea que para alguien servir en la iglesia y decir, pastor, yo quiero predicar, bueno, déjeme, voy a hacer una encuesta allá a sus vecinos, voy a hablar con su papá y su mamá, voy a hablar con sus hermanos, voy a hablar con sus compañeros de estudio, voy a hablar con quien usted se relaciona en la calle, y después de todo esto, ahí hablamos. ¿Y qué va a pasar? La gloria de Dios se va a manifestar. Pero yo pienso que ha pasado, hubo un tiempo en que está bien, usted, está bien. Pero ¿qué pasa? Ya sé que es el tiempo y he venido diciendo, Señor, yo quiero rectificar porque yo quiero que usted cumpla lo que usted ha dicho que iba a hacer en la iglesia. Y la única forma de que el Señor haga en la iglesia es no permitiendo fuego extraño en el altar. Como no se mueren, seguimos con el fuego extraño. ¿Y qué es lo que les he dicho? Para que ustedes estén enterados. ¿Qué les he dicho a Carlos y a los músicos? Si no se congregan, no pueden tocar, y sí muestran un cambio, porque aquí no se quieren artistas. Esos son los artistas, los que vienen y hacen una presentación y se van. Pero en la iglesia nosotros necesitamos que el fuego se mantenga y que haya un crecimiento. Así que, ¿sabe qué hacen algunos? Se congregan el día que cantan o tocan. Eso no es congregarse. Eso es venir porque, ay, gloria a Dios, para que me vean. Igualito con danza. Que apareció, siéntese ahí y miremos y preguntemos y analicemos, porque necesitamos que el Señor haga lo que el Señor dijo que iba a hacer. Pero no podemos permitir fuego extraño en el altar. Y de repente digan, no, pero pastor, usted como que muy exigente. Sí, pero yo ya no quiero que siga pasando, que se sigan muriendo espiritualmente por ser un Aarón, por decir está bien, no más. Necesitamos que el Señor haga en la iglesia lo que Él dijo que iba a hacer. Y no nos vamos a mover hasta que no se levante la nube. No vamos a hacer hasta que el Señor nos diga que se mueva. De que hermanos haciendo murmuraciones y comentarios, quédese quietico porque no quiero que contamine a la iglesia. Es mejor que no se le haga o se levante fuego extraño en el altar. Entonces, hermanos, usted está viendo que en la iglesia está avanzando otra vez. Esta iglesia, que la iglesia como que está otra vez. Ahora, ¿por qué? Porque estamos diciendo ya no vamos a seguir adelante, porque el Señor va a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer en la iglesia. Amén. Y se va a cumplir en este lugar. Y eso era parte de lo que estaba pasando, que se estaba permitiendo fuego extraño en el altar y fuego extraño en el servicio. Hermanos que quieren servir pero quieren tener una vida doble. No, hermanitos. Es mejor poner aquí una grabadora. Si los músicos se ponen con cómicas, me perdonan esa palabra, ponemos una grabadora y suena bastante, pero cae la gloria de Dios, a que nos tranquemos por permitir que los jovencitos o que los muchachos o que cualquiera o que los pastores o que yo mismo me ponga con cómicas, que porque soy el pastor voy a hacer con mi vida lo que me parezca afuera. No, debo comportarme en todo lugar igualito. Amén. Hoy yo vi respuesta a eso.
Hoy yo vi respuesta que tuve que ir al llanito y Dios mío, yo decía, o sea, realmente el Señor me colocaba un transporte y en ningún lado me demoré segundos. Porque para ir allá tengo que agarrar aquí, luego en San Cristóbal, luego en San Antonio y luego de regreso y para todos lados. Yo cuando venía decía, Señor, veo que las cosas como que se están moviendo porque donde me baje aparece alguien y me trae. Y me bajo en otro lado y aparece alguien y me trae. Y yo venía orando y diciendo, Señor, que así como están apareciendo personas que dicen, pastor, aquí está, vamos. El Señor dijo, voy a traer gente a este lugar y van a traer bendiciones, así como le trajeron a mi hijo cuando nació. Reyes de la tierra, así con dinero, así el Señor está haciendo en la iglesia. Y se va a hacer cuando uno diga, Señor, muéstrame porque yo necesito arreglar. Y de repente algunos, pastor, pero ¿por qué así? No, papá, si usted quiere que se haya en el altar quemadito, pero nosotros vamos a avanzar. Por culpa de uno no nos vamos a quedar. Amén. Les invito a que se levanten. Tus